Buenos días, hermanos del Ministerio de Gracia Abundante, el Ministerio de Hombres. Bueno, soy Jorge. Les traigo esta semana la reflexión pensé en varios temas, pero en realidad el que más me llegó al espíritu es el renacimiento, es el nacer de nuevo. ¿Qué significa? ¿En qué me concierne también? Y anoté algunos pasajes bíblicos justamente que busqué en torno a este tema del nacimiento, justamente del renacer. Bueno, en lo personal, bueno, antes yo justamente no era una persona cristiana, vengo de una familia bueno, tengo una abuela que era católica, pero mi familia en general no era para nada, o sea, no se hablaba de Dios, nada. Por lo cual yo seguí en mi vida sin la visión de Dios, con la visión mundana en el fondo. Y luego, después de encontrarme con Dios, empecé justamente a tener ese nuevo nacimiento. Mis pensamientos se fueron volcando hacia todo lo que era Dios. Justamente empecé a reconocer los significados de las cosas. Justamente al leer la Biblia, uno va leyendo de mejor manera la vida, va asociando todo lo que no tenía sentido, y así uno empieza a crecer justamente, que es justamente parte del crecimiento. Por ejemplo, tengo acá un anotado Colosenses 1:13. Bueno, se refiere al Padre, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros dejamos justamente de vivir acorde con el mundo? Es que Dios nos toma justamente y nos saca de las tinieblas, de la oscuridad, donde no vemos justamente, nuestra visión no reconoce lo que es efectivamente la realidad y la verdad. Nosotros tenemos explicaciones de lo que pasa, de todo. En el fondo, el mundo nos ofrece explicaciones de todo, pero no son verdades, son mayormente teorías, y son falsas, son mentiras justamente. Una vez que descubrimos la palabra y la verdad, empezamos a reconocer que todo lo que habíamos vivido estaba justamente vivido bajo una mentira, y nosotros comenzamos a ver la realidad, la luz, y comenzamos a ver el sentido de la vida. Anoté otro más tarde, un capítulo, una parte un poco más larga, que en Colosenses 1:4 también, que es un buen libro, Colosenses. El 1:4: habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece. Justamente esto es lo que quería subrayar, que lleva fruto y crece. También en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Claro, es cuando, bueno, recalqué la palabra lleva fruto y crece, porque también es un proceso en el cual, una vez que conocemos a Dios, comenzamos a tener hambre de su palabra justamente. Y lleva fruto y crece, es un proceso justamente. A veces me preguntaba por qué en el Apocalipsis justamente se hablaba de que había un fruto y que nosotros podíamos comer de él, siendo que ya no existía la muerte. Pero el alimento, más que no hacer parte de algo para sobrevivir y no morir, en el fondo hace parte de la vida. O sea, nosotros vamos a seguir alimentándonos incluso sin la muerte. Pero esto es parte, el alimento es parte de la vida, y nosotros sabemos que espiritualmente leer la palabra es nuestro alimento espiritual. Y por eso tenemos que seguir creciendo, seguir conociendo su palabra, y eh, leyendo la Biblia, justamente impregnándolo de lo que es toda su sabiduría, que está al alcance de nosotros. No es algo eh, que no podamos acceder. Nosotros podemos acceder hacia el Padre mediante la oración, conociendo su palabra. Tenemos todo para acercarnos más a Él aún y seguir creciendo, seguir alimentándonos, algo que nunca debemos dejar de hacer. Incluso ya en nuestros nuevos seres que no conocerán la muerte, nosotros vamos a seguir alimentándonos, vamos a seguir teniendo hambre de la palabra del Padre. También, bueno, un poco ratificando lo que
lo que es el nuevo nacimiento en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Un renacimiento, una nueva luz, una nueva manera de ver el mundo. Eso es lo que quería compartir, proveniendo de alguien que salió de las tinieblas, que no conocía a Dios, y que una vez que cuando lo conocí, comencé a ver esta nueva realidad, tanto física como espiritual, es decir, se ve en hechos reales que uno antes no comprendía, empieza a ver bajo la luz de la Escritura la realidad y cómo las cosas realmente eran. Y espiritualmente, justamente, seguir teniendo esa hambre, justamente. Es el pan, justamente, como bueno, en Deuteronomio 8:3 y en Mateo 4:4, justamente, bueno, en Deuteronomio 8:3 Dios se dirigía al pueblo de Israel, pero en Mateo 4:4 es Jesús que usa esta palabra para echar afuera al diablo, justamente con sus mentiras. Obviamente este versículo lo conocen todos, pero no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Entonces es vida, justamente. Jesús es el camino, Jesús es la vida. Y Él nos trajo la palabra, se hizo carne justamente para traernos este mundo físico y espiritual hacia nosotros, para que nosotros podamos seguir. Así que este era mi mensaje, no olvidarnos de nutrirnos, de alimentarnos espiritualmente, algo que nunca debemos dejar de hacer. Incluso aun cuando volvamos a la vida eterna, justamente vamos a seguir teniendo esa necesidad. Así que ese es el mensaje que leamos y estemos justo en la Biblia. Saludos.